Mediodía. COPE más Valencia. Estar informado. 25 minutos nos separan de las 2 en punto de la tarde. Estamos en el especial Elecciones COPE más Valencia 92.0. Faltan 12 días para los comicios generales y autonómicos y seguro que en los últimos días, no sé si muchos, pero seguro algunos de ustedes han recibido una carta certificada que les obliga precisamente dentro de 2 domingos a estar representados en una mesa electoral, bien como presidentes o bien como vocales. Seguro que tienen muchas dudas y muchas preguntas y también la posibilidad de poder, entre comillas, librarse de lo que es pasarse un domingo entre aproximadamente las 8 de la mañana y pasada la 1 de la madrugada en un colegio electoral. Para ello lo que queremos y para analizar todas estas claves es hablar con Vanessa Felip, que es presidenta del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, que nos visita en estos estudios centrales de COPE más Valencia. Vanessa, buenas tardes. Buenas tardes. Para situar a nuestros oyentes, ¿cuál es el órgano del que eres presidenta? ¿Cuáles son sus funciones y cómo se traslada y cómo se tamiza esto en el día a día? Sí, pues bien, el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Valencia agrupa a funcionarios que somos seleccionados por el Estado, pero desarrollamos nuestras funciones en ayuntamientos y otras entidades locales. Secretarios, también los secretarios interventores tenemos funciones esenciales en lo que se refiere a las elecciones, porque somos delegados de la Junta Electoral de Zona. Ahí es donde vamos. Y claro, ahí por eso digo, la relación no está más con los secretarios interventores, que somos los secretarios desempeñamos funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, que implica que tratamos de orientar la actuación del equipo de gobierno, de los políticos, hacia la legalidad. Y eso trasladado, Vanessa, a las elecciones autonómicas y generales del próximo 28 de abril. Cualquiera que haya recibido una carta que le obliga a estar en una mesa electoral, ¿qué se va a encontrar? En principio se va a encontrar mucho apoyo por parte de los representantes de la administración y por parte del personal colaborador y, por supuesto, de los secretarios de ayuntamiento. Aparte, con la notificación les tiene que llegar de que han sido elegidos, les van a llegar también unas instrucciones. Como cuando compras un electrodoméstico. Sí, lleva su libro de instrucciones para que estén seguros y tranquilos de que cualquier cosa que les suceda va a estar reflejada en ese libro. Yo siempre recomiendo que se lea atentamente, sin perjuicio de que, como digo, luego van a tener mucho apoyo. Aparte de que a las 8 de la mañana, que se inicia toda la jornada electoral, ellos van a tener que verificar una serie de cuestiones, ¿no? Pues que tienen material de oficina, que tienen mesas y sillas para todos los miembros de mesa. Pues bueno, este tipo de cuestiones que, como digo, van reflejados en lo que es el manual. A esa hora están los representantes de la administración. Por tanto, estos representantes también tienen una función esencial en la verificación de este tipo de cuestiones. Y ante la falta de cualquier tipo de material, esto se remite a la Junta Electoral de Zona. Pero, como digo, en este caso van a estar asistidos por los representantes de la administración. Aparte, si se leen el libro de instrucciones, van a ver que no van a tener ninguna sorpresa, ¿no? Se va a desarrollar, se va a iniciar lo que es la votación. En principio la jornada tiene que transcurrir con cierta normalidad. Ante cualquier incidencia o cualquier cuestión pueden llamar porque tenemos teléfonos a disposición de los miembros para poder auxiliarles desde el ayuntamiento. ¿A qué se enfrenta un ciudadano que haya recibido la notificación, que tenga la obligación de estar en mesa electoral el próximo 28 de abril y no se presente? Se tienen que presentar, porque si no puede estar penado 3 meses y 1 año de pena de prisión o multa de 6 a 24 meses. Pero bueno, esto no es lo habitual tampoco. Es verdad que es una obligación, pero también es cierto que, bueno, aparte de las causas que pueden alegarse para no formar parte como miembro de mesa, ahora hablamos de eso, y que están establecidas, yo personalmente no conozco ningún supuesto en el que a nadie se le haya condenado por esta actuación, pero bien, es un acto de responsabilidad y al fin y al cabo yo siempre les digo a los miembros de mesa que gracias a ellos es posible, ¿no?, que ejercer el derecho al voto. Entonces yo creo que hay que asumirlo como... Sé que no está muy bien retribuido, pero bueno, yo creo que uno se tiene que sentir orgulloso, ¿no?, sí, de formar parte de esto.
El organismo que tú presides es el encargado de, cuando se han emitido las notificaciones para que cualquier ciudadano tenga la obligación de estar en la mesa electoral el 28 de abril, la reciba, la abra, la lea y diga, bueno, pues yo tengo, esto me lo invento yo, la comunión de mi hijo, un acontecimiento social o personal, una cuestión laboral. Dentro de las curiosidades, ¿cuáles son los ejemplos o los escritos más curiosos que habéis recibido de aquellos que han intentado librarse o no, o que tenían causa real para no asistir a una mesa electoral en estos últimos años y en estos últimos comicios? Casos curiosos, el caso típico es el del padre o la madre del niño o la niña que toman la comunión, ¿no? Este supuesto está resuelto. Hay una instrucción de 2011 que luego ha sido modificada en el 2014 y en el 2016, más que modificada, ampliada, y prevé un supuesto en el que se puede apreciar, no se aprecia directamente, pero se puede apreciar valorando las circunstancias que concurren en cada caso, el hecho de que la persona a la que le ha tocado estar como miembro de mesa, sea como presidente o como vocal, pues tenga un evento familiar que sea difícilmente aplazable o que su aplazamiento conllevaría perjuicios económicos importantes y siempre que sea el protagonista o bien tenga una relación de consanguinidad hasta el segundo grado con el protagonista. Por tanto, yo creo que los padres y madres de los comuniantes en principio pueden estar tranquilos porque debidamente acreditado van a tener excusa para no asistir. Vanessa, me decías antes que está retribuido, que va a cobrar cualquier persona que esté en una mesa electoral dentro de unos días, y qué derechos además añadidos tiene por el hecho de haber trabajado un día para la administración del Estado. Pues en principio la orden ha establecido 65 euros por ser miembro de mesa durante toda la jornada electoral, ¿vale? Y luego, pues bueno, tienen derecho ese día, si fuera laboral, permiso retribuido, y al día siguiente 5 horas de permiso también. Pues claro, se lo dejamos. Vanessa Felip, que es la presidenta del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Valencia. Un placer recibirte y gracias por estar con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Mediodía. COPE más Valencia. Estar informado.